¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Te sigue poniendo 0% la... ¿Qué tal? ¿Se ha resuelto la incidencia de las clases o no? ¿O no? Vale, no os preocupéis porque he hablado con ellos y me han dicho que en el peor de los casos lo vamos a... Vamos, que si no nos lo resuelven antes, nos lo resuelven después. Así que no os preocupéis, que no vamos a tener ningún problema, ¿vale? O sea que en ese sentido, está tranquilos que no hay ningún problema. Sí, ya os digo que es un problema de la plataforma, no sé exactamente lo que ha podido pasar. Decían que era algo de la configuración o, bueno, lo que sea. La cosa es bueno, que de una manera o de otra se solucione, porque vosotros no tenéis la culpa. Así que ya sabéis que yo para ayudaros estoy y voy a tratar de solucionarlo para que todo, pues eso, para que no tengamos ningún problema y todo vaya bien. Así que no os preocupéis. ¿Qué tal? ¿Qué tal el vídeo del otro día? ¿Os gustó la clase del otro día? ¿Cómo lo visteis? ¿Bien? Interesante. ¿El vídeo os ha ayudado? ¿El vídeo de la historia? Yo creo que estaba bien, ¿no? Era muy interesante y algo diferente. Sí, porque es que no es lo mismo explicar las cosas que de una forma más visual lo podamos comprender mejor. Así que yo en este tema vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una parte como más teórica, más de ejercicios vuestros de poder participar entre todos y luego una sesión que sea de vídeos, que siempre los vídeos parece que no, pero ayudan muchísimo mejor a comprender la información. Así que me alegro mucho de que os haya sido útil. Hoy el tema que vamos a empezar es un tema muy interesante y os digo el por qué. Porque precisamente vamos a hablar de la familia, que ya sabéis que la familia pues tiene un papel fundamental dentro de lo que es la educación, ¿no? Pero es que curiosamente, no sé si sabéis alguno, bueno, que sepáis que podéis hablar, ¿eh? O sea, que en el momento que queráis levantéis la mano y os doy la palabra. Bueno, por cierto, Miriam, no sé si querías hablar, que tienes la mano levantada. ¿Querías hablar, Miriam? ¿No? Vale, pues te la bajo. Miriam, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes, Elena. No sé, ha vuelto a aparecer. Te la bajo. Si queréis hablar, como os digo, tenéis activada la cámara, podéis poneros visibles y el micrófono. Así que yo ya sabéis que os invito a que todos os pongáis visibles y que hablemos. Os decía que este tema es especialmente interesante por una razón que no sé si sabéis. Actualmente está en proceso de cocción lo que es la nueva ley de familias. ¿Conocéis la nueva ley de familias? ¿Habéis echado un ojo a la ley de familias, a las novedades que se han incorporado? Pues no sé si, bueno, no sé vuestra situación familiar, pero realmente eh, cambia de forma radical, tal y como entendíamos lo que es la familia hasta hoy. O sea, hasta hoy me refiero en las conceptualizaciones que teníamos en España, lo que es la familia, con la nueva ley de familias, exacto, Alicia, antiguamente era tradicional, ¿no? Entonces ahora mismo, o sea, ha cambiado todo, pero una barbaridad. Os voy a poner el enlace a mi Padlet para que en el Padlet os he puesto un enlace y sí quiero que trabajemos sobre ello después, ¿vale? Primero voy a explicaros las cosas, pero sí quiero que trabajéis esto en grupo. ¿Por qué quiero que lo trabajéis? Pues porque es un tema súper importante y muchos problemas en los centros educativos se producen como consecuencia pues, de las familias, en el sentido, entendedme bien, en el sentido de que las familias se pueden sentir ofendidas, discriminadas, pues todas esas serie de cosas. Entonces tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado en dar el trato a las familias realmente como ellas quieren ser tratadas, sean del tipo que sea, independientemente de que sea de un tipo o de otro, que veremos los tipos. Os voy a dar el enlace al Padlet otra vez
para que podáis curiosear. Por cierto, en el Padlet os he dejado el tema 1 con el vídeo, con los vídeos que vimos y las cosas que yo creo que os van a ayudar. En el Padlet tenéis en la unidad 2, que es la nueva, que es la que estamos trabajando ahora, la nueva ley de familias. Todavía no se ha aprobado, o sea que lo que yo os he mandado es un resumen. Lo que yo os he adjuntado es, por un lado, un resumen muy interesante que nos permite ver un poco la situación como es ahora mismo. Mirad, si queréis lo voy a compartir con vosotros y así os ayuda a verlo, porque realmente, pues eso, ha cambiado todo una barbaridad. Y sí que es interesante que lo veamos. Voy a abrir el documento para que echemos un vistazo todos, pues, a los cambios que ha habido, ¿vale? Y de esa manera me podéis preguntar, porque el tema realmente, pues, la tipología de familias es la tipología de familias que establece la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, realmente, pues claro, no se ajusta a esta nueva forma de entender la familia, ¿no? Que existe, pues, en España en nuestros días. Así que vamos a echar un vistazo, lo quiero compartir con vosotros. ¿Lo veis? Decidme, por favor, si lo veis. ¿Lo veis? Contestadme por voz, please. Lo vemos, lo vemos. Ah, genial, vale. Sí, lo vemos. Vale, pues fijaros, esto es como un pequeño resumen de los cambios que introduce la nueva ley de familia, ¿no? Esto es muy reciente, es del pasado 28 de marzo y ha sido aprobado el 14 de abril. Fijaros que hoy estamos a 3 de mayo, o sea que se publicará cualquier día de estos en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Entonces, antiguamente me refiero al año pasado, el año pasado teníamos el concepto de familia y familia numerosa y luego familia monoparental, o sea, los típicos modelos de familias, pues si estás casado, separado, divorciado o familia numerosa porque pues tengas más de 2 hijos, o sea, a partir de 3 hijos ya se considera familia numerosas. Sin embargo, lo que ocurre a partir de esta nueva legislación es que pues diversifica toda la visión de las familias y como cree que es importante atender a las necesidades de las familias, pues por ejemplo, concede un permiso de 8 semanas para los padres trabajadores. Pero no solamente si son hijos normales, o sea, normales me refiero, hijos de la persona, sino que también en estado de acogimiento, ¿no? Si, por ejemplo, tú quieres acoger un niño de Ucrania, pues tienes el permiso igualmente. Otro aspecto interesante, un permiso retribuido para no solamente para el cuidado de familiares de primer grado, como ocurría antes, sino también para segundo grado o a lo mejor tú vives con alguien y no estás casado con él, pero realmente es tu pareja, ¿no? Lo que se llama pareja de hecho. Entonces, pues en ese sentido es interesante saber esta serie de cosas que os pueden afectar incluso a nivel de trabajo y como profesores, como en el trabajo que estéis ahora mismo o en la situación en la que estéis, o bien si estáis en el centro educativo, igual mañana estáis en el equipo directivo y estas cosas son importantes, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues por ejemplo, un permiso retribuido de 4 días para urgencias familiares, que en ese sentido pues había cosas previas, ¿vale? Pero es interesante. Las empresas no pueden despedir a trabajadores que disfruten este tipo de permisos, con lo cual se pueden denunciar, ¿no?, las familias que se sientan pues discriminadas en este sentido. Y luego es interesante el subsidio por nacimiento y el cuidado no contributivo a las familias de acogida, que os decía que es como un poco novedoso, ¿no?, que antes pues no había tanta equiparación como hay ahora. Igualmente, la equiparación de los derechos de matrimonios y parejas de hecho. Por eso, en ese sentido, tenéis que tener mucho cuidado en los centros educativos, que da igual que sea un matrimonio o una pareja de hecho, hay que tener en cuenta, veremos muchos tipos de relaciones en los centros educativos y las más favorables, o sea, las que deben de establecerse de forma pues, más positiva. Y luego, por otro lado, tener en cuenta que si hay, pues, por ejemplo, imaginaros que podéis estar en secundaria, pero a lo mejor estáis en un centro
que sean de estos que van desde 6 años hasta 18 o 19 años, ¿no? Entonces, en esos centros hay primaria y secundaria y hay que tener mucho cuidado a los menores de edad, pues informar tanto a uno como al otro y, por supuesto, cuando hay separaciones y demás, pues esos temas legales tenéis que tenerlos como muy hilados, especialmente bajo el rol de tutor, porque os puede tocar ser tutores de una tutoría, ¿no? Bueno, la renta crianza es otra novedad de 100 euros, ¿no? Para niños entre 0 y 3 años, pues para los papás es una pequeña ayuda, ¿no? Que por ejemplo también hay en las comunidades autónomas otra independiente, otra ayuda que no es de tanto tiempo, y luego en el marco estatal el apoyo a los 1000 primeros días. Y en los planes en materia de vivienda. Como veis, se está dando como una amplitud, una proyección importante a lo que es la familia y por lo tanto eso impacta directamente en la LOMLOE y en la importancia que tiene la familia dentro del contexto educativo. De hecho, fijaros, la ley anterior, la LOMLOE, no consideraba la importancia de la familia como agente educativo de los alumnos, por lo tanto no tomaba decisiones. Sin embargo, ahora sí, con la LOMLOE las decisiones las toca el equipo directivo y el consejo escolar. Y en el consejo escolar es donde están los padres, por lo tanto, tienen un papel importantísimo las familias. Y esta ley va a ser fundamental para que entendáis pues, que realmente hay que tratar a las familias desde nuestro nuevo marco legislativo actual, porque eso es lo primero que nos van a pedir desde la inspección educativa, ¿vale? Respetar las leyes. Entonces, otro aspecto importante, que se crea el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia. Y aparte del Consejo Escolar de Educación, está el Consejo Escolar de la Participación de la Infancia y Adolescencia, que va a velar para que se cumpla, pues como os digo, estas normas aplicadas ahora mismo nuevas al ámbito de la familia, ¿no? Y para ello, además, se va a vigilar. ¿Y cómo se va a vigilar? A través de un observatorio estatal de familias, que, pues imaginaros, una familia denuncia un centro educativo. Pues ese centro educativo va a tener que pasar por la inspección, se va a hacer una serie de informes, una serie de requerimientos y todas esta serie de disfunciones, entre comillas, pues van a pasar a formar parte del análisis realizado por el Observatorio Estatal de Familias, que va a ver no solamente los tipos de familias que hay en España, sino también cómo son las interrelaciones que se producen con los centros educativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante, por eso que conozcáis esta ley y que como futuros docentes ya sepáis de qué va la historia, que es un tema candente ahora mismo. Hay muchísimas protestas, por ejemplo, por el tema de las familias numerosas, ¿no? ¿Por qué? Porque eliminan el concepto de familia numerosa que existía hasta hoy en día, ¿no? Hasta la anterior legislación, o sea, es decir, a partir de esta nueva legislación, las familias monoparentales, aunque tengan menos de 3 hijos, es decir, con 2, ya se consideran familias numerosas. Entonces, la Asociación Nacional de Familias Numerosas de España está protestando porque considera pues, que no es justo, o sea, que no es lo mismo una familia numerosa que una familia monoparental con 2 hijos, que son situaciones diferentes y meten todo en el mismo saco. Con lo cual, os digo, es una ley muy controvertida, que puede sufrir variaciones o no, depende de las próximas elecciones, pero que realmente os va a condicionar en el ámbito educativo pues toda esta serie de cosas, ¿no? Porque a la hora de las ayudas, de las becas, de los documentos de centro y demás, son cosas que tenéis que conocer. Por otro lado, también se consideran las familias con 2 hijos, en las cuales uno de ellos tenga discapacidad, o, por ejemplo, las de dos hijos, pues cuando una pues, por ejemplo, la mujer sufre violencia de género, ¿no? Es como que lo que hace es que asimila el concepto de debilidad de, pues eso, esas personas, esas familias más débiles como familia numerosa y mete todos en ese saco de venga, vamos a apoyar a las familias pues, como más débiles, ¿no? Independientemente de que sean numerosas o no numerosas. Y es el cambio un poco de directrices que están viniendo, ¿no?
por otro lado, el tema de las familias en las que un cónyuge sea el que tiene la custodia exclusiva, ¿vale? Pero sin derecho a pensión. Ya sabéis que eso se establece pues hay una disputa entre las partes y uno adquiere la custodia, el otro no, entonces los costes son diferentes, etcétera, ¿no? Pues en estos perfiles también haríamos, o también las familias con 2 hijos, en los cuales uno de los padres, pues imaginaos que tiene cáncer, por ejemplo, ¿no? Pues necesita un tratamiento especial y entonces es pues un poco una situación un poco difícil porque para sostener una familia de este tipo o alguien que esté en la cárcel, ¿no? Y que requiera pues una sola persona al cuidado de 2 hijos, pues es como una situación que se llama de vulnerabilidad. Por lo tanto, como veis, estas características ya hacen totalmente diferente las familias de antes a las familias de ahora. Por favor, hablar, porque ahora, como estoy mirando la presentación, no estoy mirando el chat, así que podéis hablar e interrumpirme y Hola contarme. Mónica, yo hace rato Sí, que quería hablar. sí, Comentarte que de familias, ahora el último corriente que hay de familia, es decir, sí, no, de hijos que sí, entre el padre y la madre es decir, no hay relación. sí. O dos madres pero bueno, el otro día, es decir, ya es que no se tendría que ni hablar de familia, porque es unas dos personas que se ponen de acuerdo para tener un hijo sin tener relación sentimental. Y esto ya es el rizo que rizó es decir, solo tendrán la relación de tener un hijo en común sin tener relación ninguna sentimental. Afectiva. Es decir, que Entiendo. es un poco aún más complejo al día de hoy. No sabes ni cómo Muchísimo. nombrar si es la madre, si es el padre, si es de... Que bueno, que está bien, es una libertad absoluta de todo. Como uno puede irse a comprarse un bebé con vientre de alquiler, pues podemos ponernos de acuerdo y hacer esto. Es decir, que ahora mismo el tema de la familia está como muy desgregado, ¿no? Y Sí, justo totalmente, esto totalmente. que Sí, hablabas de 2 hijos, yo por casualidad en la escuela es la realidad, hay familias de 2 madres, familia de 2 padres, familias de madres solteras, y justo el otro día una madre soltera que tuvo gemelos me decía, ostras, que me he enterado que ahora puedo ser familia numerosa, y claro, yo voy claro. súper justa de dinero y ahora pues podría aprovecharme, tendré estas Eso es, cosas que antes no tenía. Yo lo veo muy eso bien es. y seguramente, claro, la familia numerosa eh, tradicionalmente era gente muy creyente, que un tipo de familia de tener muchos hijos y veían muy bien que les ayudaba el Estado porque procreaban, ¿no? Tener muchos hijos. Y ahora esta línea tan tradicional les está marcando y se están quejando muchos porque dicen, es que no es justo porque una mujer sola, dime tú si tiene que tener hijos, ¿no? Es totalmente la antítesis de su forma de pensar tradicional. Y yo creo que mucha gente se queja porque no están cumpliendo el sentido de, bueno, su forma de pensar de una familia, ¿no? Y aquí está un poco el Bueno, roce. yo creo que en ese sentido, lo que la esencia de la ley de las familias numerosas, lo que pretendía es que, porque antiguamente España, pues eso, era como necesitamos que tener más natalidad, porque como las mujeres trabajadoras tienen que trabajar, pues muchas veces sacrificamos nuestros hijos por, pues precisamente por el trabajo. Entonces te obliga a lo mejor, en vez de tener más hijos, tener menos hijos porque no tienes tiempo por tu trabajo y porque el coste, pues a lo mejor es muy elevado, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa ley en su momento salió con esa intención de decir, bueno, pues ya que las mujeres están trabajando y muchas veces son las que sin querer llevan más carga, pues vamos a tratar de ayudar a los hombres y a las mujeres, pues con estas ayudas a las familias numerosas para que estas mujeres pues puedan tener más hijos sin tantos problemas, digamos, profesionales o económicos o personales. Entonces iba un poco las líneas por ahí, porque la natalidad ahora mismo en España está absolutamente por los suelos, por los suelos. Entonces, pues eso, Sí, lo que se Mónica, yo trataba entiendo era que de no la perder la idea es esta, esencia de la...
Perdona, de esa vía. perdona que te corte. Yo entiendo, la idea era esta, pero la realidad de la gente que tiene una familia numerosa de 5 hijos, o es una persona muy creyente, o algunos que por algo tal, pero la mayoría es o gente muy creyente, o gente de otros países que también aún creen que la mujer se tiene que esclavizar teniendo hijos. Esclavizar, es que tener hijos es una esclavitud a un día porque la mujer pierde mucho si es hijo, si tú tienes hijos, hoy el pan de cada día que nos comemos pierdes calidad para mujer, laboral, y todos sabemos lo que es, porque las mujeres en este sentido siempre terminamos Perdona, perdiendo. perdona, no. Yo tengo 3 hijos, lo comparto con mi marido, o sea, me tiene muy harta, pero bueno, forma parte de la crianza y es lo mejor que me ha dado la vida. Para mí no es ninguna esclavitud y es lo mejor que he podido hacer en mi vida. Yo no sé si tú tienes hijos. Yo, igual que tú, Isabel. Yo tengo 3 ¿Tienes hijas hijos? y trabajo y mi ¿Tienes Que marido hijos? sí, que boda. no, yo no digo, no, que cada No, uno pero puede te hacer. pregunto, Alicia, ¿tienes hijos? Yo sí tengo hijo, tengo una, y el segundo me quedé haciendo un doctorado. Porque a mí me ocupa mucho tiempo tener, es decir, si me dedicaba a hijos no podía hacer un doctorado y elegí el doctorado, cada uno elige, pero es decir, dedicarle más tiempo a hijos quiere decir renunciar a cosas que yo no quería renunciar. Y Claro, la pero media de hijos a día eso, de hoy en Alicia, España por supuesto. es uno por cabeza. Claro que eso es una elección, claro que sí, ¿sabes? Claro, no, y yo no me Igual que he renunciado yo, yo, también ha renunciado mi marido. O sea, te quiero decir que el claro, que no, tiene no. hijos es que Cada renuncia. situación familiar, yo no estoy, en ningún momento yo tengo muchos amigos que tienen 3 hijos, y en ningún momento me estoy metiendo si tienes que tener 3, 10 o 2 o No, ninguno. si eso da igual, si eso da igual. No, Que en el no. momento que tú decides tener un Pero hijo, la realidad renuncias. a día de hoy es que es muy difícil que la mujer, es decir, la paridad a día de hoy entre hombre y mujer en las familias es prácticamente normal, por lo menos lo que yo veo de 10 familias, 8 se ocupa mucho más la mujer que el hombre. La Perdona, verdad, que me he caído. Te preguntaba, digo, ¿tú tienes hijos? sí, sí, sí. Pues, o sea, honestamente, no sé cómo puedes decir eso. O sea, para mí mis hijos son lo mejor del mundo, lo mejor que me ha pasado, y no es ninguna esclavitud, ni ningún, o sea, yo no tengo peor calidad de vida. Tengo una calidad de vida que es distinta a la de mis amigas que están solteras y no tienen hijos. Pero no creo que sea peor calidad de vida. De hecho, Es una decisión personal. Yo no estoy en ningún momento estoy diciendo esto. Simplemente digo que eh, a día de hoy hay poca natalidad porque muchas veces pues no damos para más. sí, pero también a lo mejor lo que hay es muchísimo machismo, ¿no? Y lo que hay es muchísimos hombres machistas que piensan que me están ayudando cuando en realidad lo que están haciendo es compartiendo, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, como en ese punto no es el mío, yo no puedo decir que para mí mis hijos sean una esclavitud. Es que, joder, si yo el día de, o sea, si yo oigo a mis padres decir hace 30 años que eran esclavos míos y qué tal, pues no lo veo así, Dios. Para mí mis hijos son todo y son la alegría de mi vida y pienso que sería peor persona si no lo tuviera, honestamente. Pero Y yo, yo en ningún momento te estoy diciendo que para ti es una esclavitud, pero el día Sí, de lo has hoy, dicho antes. Sí, lo has dicho antes. pues es decir, no me entiendes a día de hoy tener hijos o no tenerlos, por lo menos para mí, para el día a día y para la organización laboral, si tienes hijos tienes que renunciar a algo. claro, Es Alicia, así. pero eso siempre ha Yo pasado, eso ¿vale? no lo Eso creo, ha no pasado lo y va a creo. pasar porque el día tiene 24 horas y tú lo tienes que invertir en lo que tú quieras. Si quieres tener Yo hijos, no lo pues creo. Yo no lo espero que creo que pase. tenga que Bueno, renunciar, ¿eh? Te habla Bueno, una persona que tiene no, 3 trabajos y que está haciendo un máster ahora mismo. Es una y cuestión de organización. yo estoy igual que tú, yo tengo 3 trabajos y 3 niñas. O sea, tu día de 24 Pues no hago horas más que tienes que caerme. distribuirlo como tú quieras. Lo puedes Me invertir ca- en tener hijos, no tenerlos, es una decisión súper personal. Hola, ¿se me escucha? Quiero dar mi Sí, opinión, se no te sé Más escucha. si... gente que Sí. se quiere el paso a Hola, tener hijos. buenas. A ver, yo entiendo Adelante. lo que quiere decir la compañera. Yo tengo 2 hijos, uno de ellos tiene un bebé de 4 meses y mi marido me ayuda muchísimo, pero estoy con lactancia materna exclusiva y que no me digan a mí que no es
no esclavitud, por decirlo así, porque la palabra es muy fea, pero es que estoy 24 horas al día y mi marido no. Por mucho que me Claro, quiera Laura, ayudar pero tú lo y has por elegido. mucho que quiero estar con Claro, ellos, pero es que es claro. imposible. Claro, Laura, pero tú lo has elegido. Tú has elegido. Yo tengo 3 hijas y he dado el pecho a 2, a una, ¿no? Y yo lo he elegido. Y eso es súper Exactamente. delicado. Tienes que Sí, estar pero es que yo 24 creo, horas. sí, Y el pero yo vídeo creo que ella existe. no estaba diciendo que si no estaba dando su opinión de que es verdad que las mujeres, por mucho que hoy en día estemos mucho mejor que antes, seguimos sacrificando más que los hombres. Y eso es así, y es mi punto de vista, ¿eh? Está claro, Y a pero no todos al mis extremo de hijos los esclavitud. quiero y probablemente tengo un tercero, pero yo he sacrificado más que mi pareja y eso es así. Y hoy en día sacrifico más porque es que tengo un bebé de 4 meses. ¿Y por qué no te has planteado, por ejemplo, dejar la lactancia materna exclusiva y darle biberón y de esa manera podéis compartir? Pues te lo digo, te lo dice una que ha tenido a 3 y te digo una cosa, No, yo me organicé, no me lo planteo. yo lo engañé de tal manera, o sea, y te digo lo engañé porque no sé cómo lo engatuché, para que por las noches con el del medio se levantara, es porque yo no podía. Y se levantaba todas las noches a darle el biberón a su niño cada 3 horas. Y yo descansaba. O sea, ¿sabes? Entonces, Sí, pero claro, sí, a mí me parece perfecto y es tu elección, igual que la mía es darle el pecho. Y a mí me parece que es la etapa más bonita de la maternidad, el dar la lactancia. Entonces, no me lo planteo el biberón. Ahora, sí que te puedo decir que es muy esclavo y que no estoy, o sea, que no es la misma carga para mí que para mi pareja, para mi marido Eso en está este claro, caso. Laura. Yo he dado el pecho a 2 y es súper Pero, esclavo para las madres. De claro, todas formas, pero no me yo, quejo, o sea, que me refiero que es verdad ¿lo has elegido tú? Claro, claro. claro, Ha sido tú. exactamente. Pero sí que Claro. entiendo a la compañera que es verdad que sacrificamos más las mujeres y en el momento que te quedas embarazada sacrificas más que los que no que los hombres que no se quedan y eso es así. Lo que está claro es que las familias han cambiado y como veis, cada uno tenéis una opinión diferente de las cosas, igual que el otro día en la clase, es como pues la percepción de la familia numerosa asociada a religión. Aquí estamos viendo en clase que no, que tenemos familias numerosas, que somos gente trabajadora, que estamos aquí. Yo soy doctora, tengo 5 especialidades, tengo 3 hijos y una hija discapacitada y estoy dando clases y no pasa nada. Y he dado lactancia materna y he dado leche materna pues también mucho tiempo. O sea que en ese sentido que creo que esta sociedad está avanzando, Así que en ese sentido vosotras sentiros con vuestras diferencias y cada una que sea como quiera ser, ¿vale? Que sea cada una como quiera y lo único entender a las demás y entender a los demás, porque ahora las familias somos muy diferentes. Por ejemplo, aparece el título de familia monoparental, que eso antes, pues, es que ni existía esa terminología legal, ¿vale? O, por ejemplo, la categoría especial. La categoría especial antiguamente era cuando tenían 5 hijos. ¿Por qué? Porque antiguamente la mujer no trabajaba y se dedicaba, pues, a tener hijos, ¿no? Pero ahora, como la mujer trabaja, pues no tiene tiempo de tener hijos y lo que hace es, como algunas valientes como nosotras que estamos aquí en clase, pues tenemos 3 y los criamos con mucho cariño. Entonces, en ese sentido, ¿que nos cuesta más trabajo? Sí, pero ¿nos organizamos? Sí. ¿Y somos capaces de afrontar todo? Yo creo que sí. Como os digo, yo me considero un ejemplo y bueno, si yo he podido ser doctora y hacer estancias en Reino Unido, en Bélgica, ¿por qué vosotras no? No Mónica, tengo nada perdona. especial. Sí, adelante. Sí, perdona. Es que han escrito por el chat y como no lo estás viendo, Sí, han cuéntame. escrito que si la ley de familias cae en el examen. La ley de familias es una cosa muy importante porque es una cosa nueva que no viene en el temario. Vale. Entonces sí quiero que caiga en el examen porque me parece una cosa que tenéis que ver cómo ha cambiado y claro, lo que viene en el temario no está actualizado. Ok, no, es No que está actualizado. como no estabas leyendo el chat y te lo habían preguntado ahí 2 o 3 veces por ahí arriba, por eso te interrumpí. Vale, Pues sí, gracias. ¿vale? Por eso es importante lo que estamos trabajando, porque cuando vayamos al centro educativo, todos estos conceptos y estas normativas es importante controlarlas. Es importante controlarlas. Lo del título de familia numerosa.
Perdona, como Mónica. ha cambiado la cosa. Sí. Mónica, ¿vas a actualizar el programa? El programa, lo que es el temario, no, porque solamente vamos a tener en cuenta pues las cosas más sencillas, o sea que no os preocupéis por tener que estudiar esto tal cual. Simplemente que tengáis claro que la reorganización de familias no es exactamente como estaban, o sea, como estaban anteriormente, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta la nueva normativa que salga, porque esa va a ser nuestra referencia. O sea, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una tipificación, pero ahora mismo la que nosotros como docentes debemos de conocer y debemos tener en cuenta, no sé si alguno está trabajando ya en un centro educativo. ¿Estáis trabajando alguno o en prácticas? O contestadme por aquí, que no os oigo. Sí, yo estoy trabajando en docencia. Vale, Bien. pues entonces, la gente que estamos trabajando, lo primero que van a hacer es esto. Los tipos de familia que vais a tener que estudiar son estos, porque estos son los que la ley nos dice. Entonces, da igual que la Organización Mundial de la Salud diga, son estos, no sé qué, no sé cuál tal, sino que estos van a ser los que realmente son importantes, ¿vale? Porque son los que reconoce nuestro Estado español. Entonces, por lo tanto, es lo que nosotros debemos de conocer, ¿vale? O sea, que lo más importante que tenéis que tener en cuenta, y de hecho ahora, no sé si los que estáis en centro educativo lo habréis visto, que hay muchos temas enfocados a los LGTBI, conflictos, etcétera. Entonces, digamos que personas más vulnerables que están especialmente protegidos y por lo tanto debemos de conocer bien esta normativa, ¿vale? Así que este aspecto de aquí sí que os recomiendo que lo tengáis en cuenta para, pues eso, esto que, mira, os lo voy a poner aquí. Esto que os estoy pasando por aquí, esto es lo realmente importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es lo que está cambiando. Lo demás es un poco para que vosotros tengáis conciencia de ellos y, como digo, los docentes somos los primeros que tenemos un poco que estar actualizados del tema. Como no está aprobado, o sea, como no lo han publicado en el BOE, todavía no ha salido. Pero veréis como en cuanto salga en el BOE, pues esto lo actualizarán en los centros educativos. Básicamente es eso. Y con ello concluyo esa parte. Lo he dejado de compartir, ya no lo veis, ¿verdad? ¿Estáis ahí? Sí, ya no se ve, Mónica. Ah, vale. Vale, entonces, básicamente lo más importante es esta parte, ¿vale? Esta parte no os preocupéis porque yo os la voy a dejar en el foro, que es, y voy a consultar de todas maneras a los compañeros, una familia retornada, pues por ejemplo, una familia que se ha ido a vivir a otro país y luego por el motivo que sea, ha retornado a su país. Por eso se dice retornada. Una familia que vuelve, ¿vale? A su país. En ese sentido, yo tengo el caso de una familia que se fue a trabajar a Japón porque le salió una oportunidad educativa pues muy buena, una oportunidad laboral muy buena. Y un segundito. Es que hay mucha terminología extraña. Transaccional quiere decir que va de nación a nación, ¿eh? O sea, cambia un poquito la terminología. Y luego, intercultural quiere decir entre culturas. Pues, por ejemplo, imaginaros una mujer española, que por ejemplo tengo una amiga que es de Sevilla, que está casado con un hombre que es africano. Entonces, es una familia intercultural y transnacional, que es, pues eso, más allá del sitio, ¿vale? No, son distintos tipos de terminología que se utilizan para diferenciarlos, categorizarlos y estructurarlos. Alicia, no sé si quieres hablar, adelante. No, vale. María Isabel, si quieres hablar, adelante.
María Isabel. ¿Alguien tiene puesta el micrófono? ¿Se lo puede apagar, por favor? José Antonio, no sé si puedes apagar el micrófono. Hola, ¿me oyes? Sí, te oigo, adelante. Quería preguntar, esto de la ley de familias, nosotros en los apuntes lo tenemos de otra manera. O sea, tenemos otro... Exacto. Exacto, es lo que os decía, que en los apuntes está por la Organización Mundial de la Salud, porque en aquella época, cuando se han hecho estos apuntes, todavía no había salido la nueva normativa. Pero como ahora justo se está cociendo, por eso quiero que tengáis esto en mente, ¿vale? Pero entonces, una pregunta. ¿En el examen por qué nos va a caer? ¿Por lo que tenemos en los apuntes o por lo que estás explicando ahora? No, en el examen os puede caer cosas de la Organización Mundial de la Salud, porque es la categorización general que se hace a nivel europeo. Recordad que como nosotros... Esa es la que tenemos en los apuntes, ¿no? La de la Organización Mundial de la Salud. Eso es. Sí, los actualizaré en el sentido de que os voy a dejar lo que os he dado hoy, ¿vale? Para que lo tengáis completo. Lo que Claro, voy a esperar a que salga el BOE, porque como no ha salido el número de BOE, pues para daros la cita completa. Según el BOE, y de esa manera vosotros esta información que es tan nueva la vais a tener. Y eso es lo que marca la diferencia entre estudiar, por ejemplo, en la UACS y estudiar, yo qué sé, en la universidad. Sí, pero una pregunta. ¿A nosotros para el examen cuál nos va a caer? ¿La actualizada? O sea, para el examen lo importante es que conozcáis lo esencial, ¿vale? Quiero decir que lo único que me gustaría que reconocierais un poco la nueva, pues lo que os he puesto en el chat. Esos tipos de familia de la legislación actual. ¿Eso puede caernos en el examen o no? Es que estamos un poco perdidos ahora. Eso puede caer alguna cosa en el examen porque, por ejemplo, los LGTBI anteriormente no existían. Entonces, ahora mismo en España, pues... Entonces, ¿nos vas a pasar el tema 2 actualizado? Sí, os voy a dejar el tema 2 simplemente con la parte correspondiente que os he dejado aquí en el chat. Es esa cosita que es muy cortita para que lo tengáis, ¿vale? Y de todas maneras, la nomenclatura que utiliza la Organización Mundial de la Salud también es buena. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud es la que toma, como se estaba diciendo, es la que toma como referencia, José Antonio, la comunidad internacional. Por lo tanto, tampoco está mal, ¿vale? Tampoco está mal. Lo que pasa es que ya sabéis que en España somos muy a nuestra manera. Cuando todos estaban en las guerras... Segunda Guerra Mundial y tal, nosotros estábamos en nuestro mundo y ahora ocurre un poco lo mismo, que aunque todos a nivel internacional tengan unas nomenclaturas, sí que es bueno que conozcáis las que hay a nivel internacional y estas cositas nuevas que han salido. Con que sepáis enunciar esas poquitas, vale, o sea que no hay que indagar en más, ¿vale? Nada más, simplemente estas pinceladas para que lo tengáis en mente. Lo que quiero decir es, para que nos quedemos claros, vamos a tener un documento, es decir, una unidad 2, donde todo lo que estás contando va a estar actualizado. Sí, solamente voy a actualizar, como os digo, la parte esencial, que es lo esencial, es la parte que os he puesto en el chat. Todo lo demás es un poco de profundización para que vosotros entendáis. Todo lo demás, al no estar en el PDF, entiendo que no va a entrar, ¿no? Exacto. Vale para nuestro conocimiento, pero no va a estar. Vale, muy bien. Exacto, vale, pues o sea que de lo demás no te preocupes, eso lo sabes porque te conviene saberlo y es profundización de las cosas que te va a permitir pues actuar mejor como profesor del centro, director del centro, jefe de estudios o simplemente como tutor. Si te toca ser tutor de una tutoría, necesitas conocer estas cosas, porque muchas veces nos vemos involucrados en situaciones sin querer que tenemos que estar pues sabiendo todas estas cosas que nadie nos enseña, ¿no? Entonces, son cosas que sí es importante que estéis actualizados. Pero ya os digo que no os preocupéis porque es solamente lo que os he dicho. Esto, que es muy cortito. Simplemente estas cosas para que vosotros tengáis claros los tipos de familias que hay en España en el 2023. Eso es lo más importante. Lo demás es importante, pero digamos que
en el ámbito internacional, pero en España esto es fundamental, ¿vale? O sea que de verdad que no va a ser difícil y espero que os sea útil, que eso es lo importante, ¿sí? ¿De acuerdo? Mónica, una cosa, lo único que sí es que agradeceríamos que los apuntes se actualizaran antes de empezar el tema, porque ¿sabes qué pasa? Que los que hemos ido a la imprenta a imprimirnos los temas hemos hecho el tonto. Entonces, no te preocupes, porque te lo pongo en otro documento aparte y ya está, te pongo un anexo y así no hace falta que imprimas todo el tema de nuevo. Y simplemente, lo que sí es que no lo he hecho antes porque no ha salido la ley. Entonces, yo quiero poneros con la ley. O sea, cuando salga el número de ley, te digo, en el BOE tal o la orden tal, pues Real Decreto X. Pero es que ahora no hay Real Decreto todavía. O sea, entonces no quiero poneros eso, me gustaría ponerlo pues a lo largo de estos días cuando se publique. En el momento que se publique, os digo, oye chicos, que ya se ha publicado. Os mando el anexo del tema 2. No tenéis que volver a complicaros, ya tenéis eso, a lo mejor ya lo habéis leído, lo habéis... pues no os afecta, simplemente tenéis claro que la legislación española es esto y es el anexo que os sirve para entender las cosas. ¿Os parece que lo hagamos así? Vale, genial. Bueno, pues en el tema que estamos viendo hoy... Perdona, Mónica. Sí. Entonces, lo que viene, la relación de parejas que viene en la página 9 de los apuntes, habría que estudiársela como algo internacional y lo que tú mandes será lo nacional. Claro, exacto. Sería lo que a ti te va a afectar en el ámbito profesional educativo, en el público, en el concertado, en el privado. Trabajes donde trabajes, la terminología que tú tienes que conocer como docente es esta, porque esta es la que tu gobierno ha establecido. Entonces, está bien que conozcamos la internacional, pero realmente, pues desde el punto de vista de, como te digo, si tú trabajas en un centro educativo, las familias necesitan que conozcamos cómo son para poder atenderlas mejor, comprenderlas mejor y saber qué documentos en cada caso. Ya sabéis que está todo como muy burocratizado. Entonces, vale, en ese sentido, yo creo que es importante que lo conozcáis, ¿vale? Que no es mucho, pero sí es importante. Sí, yo sí que os aconsejo que pues eso, que tratéis de tenerlo presente, porque de verdad que lo vais a usar. Recordaréis mis palabras. Oye, pues Mónica tenía razón. Yo creí que no, pero de verdad que lo vais a utilizar. Muy bien, gracias. Y bueno, si os parece, vamos a meternos ya en lo que son estrictamente apuntes, que eso es lo que realmente a vosotros os preocupa, porque es el temario en sí, ¿vale? Y vamos a ver un poquito el tema, cómo se aborda desde un punto de vista, pues, general. Primeramente vamos a ver el índice, que es la introducción, qué objetivos tiene el tema, y luego dentro de este tema hay dos aspectos, lo que es estudiar la familia por sí misma, y por otro lado, en la familia en relación con el centro educativo, ¿no? Y a partir de ahí establecer las conclusiones y la bibliografía. Hay una bibliografía que, como sabéis, no es necesario leerla, pero el que quiera profundizar cuando termine el máster y tenga más tiempo, adelante. Como sabéis, y os digo siempre, la familia tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque de que la familia apoye o no apoye al hijo en su proceso educativo, pues va a depender que el alumno vaya bien en el centro educativo. Es como decimos siempre, el grupo de los WhatsApp, ¿no? Que asesina a los docentes, entre comillas, ¿no? Que muchas veces se está criticando al profesor, es que este tío, esta tía es una inútil, no vale para nada, tal, ¿no? Entonces, María Isabel, ¿a qué hojas te refieres? ¿A las hojas del temario? Del tema, ¿no? Pues creo que no están numeradas. Creo que no están numeradas. ¿Vale? Sí, el índice, o sea, pone las páginas, pero lo demás no está numerado. Creo que no, la verdad que no lo sé, pero no estoy segura, ¿eh? No me hagáis caso que no estoy segura. Bueno, os decía que la familia es la pieza fundamental. En el PowerPoint sí, efectivamente, pero luego en lo que es los temas en PDF no creo que no les han puesto.
Bueno, como os decía, entonces, lo que es importante, que os ponía el ejemplo de China. No sé si recordáis que yo os decía, en China, aparte de lo que es la educación del currículum ordinario, que les enseñan asignaturas, como aquí en España, lo curioso desde el punto de vista de un español, que allí, por ejemplo, le tienen asignaturas como cocina, ¿no? Que para nosotros pues es como, bueno, tú aprendes a cocinar en tu casa, ¿no? Con tu madre, con tu padre o con la vecina. Y realmente pues eso, es ir más allá de lo que es la educación en sí misma, ¿no? Por lo tanto, la familia tiene un pilar, pues un papel clave, totalmente clave. Y eso ya sabéis que provenía del verbo educare, ¿no? Que era el principal responsable de la crianza de los niños y a partir de ahí esa educación es como cuando decimos, no, es que ese señor es un maleducado, ¿no? Porque coge y me saca el dedo. Pues luego vemos al hijo que copia y saca el dedo igual que el padre. Por lo tanto, si queremos que exista un proceso educativo de calidad, los primeros que tienen que estar involucrados en ese proceso educativo y deben de estar de acuerdo van a ser las familias, ¿vale? Y el ámbito afectivo es la parte más importante. ¿Por qué? Porque cuando hay, pues por ejemplo, tenemos alumnos que son adoptados o que son alumnos que han sido abandonados por sus padres, pues esas personas, esos chicos tienen un sufrimiento tan grande que realmente pues les cuesta muchísimo sentirse a nivel emocional estables, ¿no? O sea, sentirse con un bienestar, un autocontrol, una posibilidad de gestionar sus emociones positiva, ¿no? Y en ese sentido, por eso la familia cubre esas necesidades básicas que tiene el ser humano para poder desarrollarse como persona en un entorno favorable, con un ambiente positivo, motivador, ayudando al autocontrol. Por eso también te dicen siempre, no grites a tu hijo, efectivamente, porque si quieres que tu hijo tenga autocontrol, primero autocontrólate tú como madre o tú como padre, ¿no? Y ten sentido de la responsabilidad de decir, venga, yo voy a hacer esto y así, haciendo esto, le estoy enseñando a mi hijo que las cosas se hacen así. Por ejemplo, dices, hijo, el típico niño pesado, que quiero esto, que me compres esto, que me compres esto, que me compres esto. Pues a lo mejor te ven a ti y tú dices, ay, pues me voy a comprar el móvil de la última generación. Pues a lo mejor tienes que decirte a ti mismo, pues mira, para enseñarle a mi hijo que las cosas que queremos no siempre se hacen en el momento cero, pues es bueno que se lo mostremos para que él lo vea y copie esa serie de conductas, ¿no? Y un poco Bolívar es lo que plantea, que este ámbito, lo que es afectivo, emocional, es fundamental para el desarrollo y la socialización del individuo. Y por lo tanto, cuando no se desarrolla en un ámbito afectivo adecuado, es cuando se producen disfunciones de la personalidad y pues personas muy nerviosas, muy agresivas, o personas muy insatisfechas, que nunca son felices con lo que tienen o que se sienten vacías, ¿no? Esos problemas emocionales que luego de adulto pueden considerarse incluso desórdenes de conducta. Por eso es tan importante. Y es muy importante que nosotros como docentes conozcamos, pues, qué rol desempeñan las familias, ¿no? Que comprendamos cómo ha sido ese cambio a lo largo de la historia, pues cómo hemos cambiado. Lo que hablaba antes de la compañía, decía, no, es que antes solo los religiosos tenían hijos y tenían muchos hijos, pues ahora a lo mejor no es así, a lo mejor es que la gente pues le gustaría compartir la vida con su pareja y crear una familia y compartir hijos y buscar la felicidad juntos, ¿no? Entonces, lo que se trata es de ver que la familia tiene cosas que aportar. ¿Por qué no vamos a escuchar a la familia dentro de nuestra institución? Ya sabéis que el proyecto educativo de centro es el documento de identidad de cualquier centro educativo, de cualquier instituto, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde están los valores, los principios educativos, y ahí deben de estar las familias también, diciendo, pues a mí me gustaría que este centro fuera así, en un parámetro compartido con el docente, decir, pues vamos a construir un centro que sea así, a nuestra imagen y semejanza, como nosotros nos gustaría que fuera.
¿no? ¿Por qué hay gente que dice, pues yo me voy a estudiar, por ejemplo, al colegio SEC? ¿Por qué? Porque el centro educativo SEC es un centro de calidad, que es internacional, que tiene bachillerato internacional, y tú te identificas con esos valores que es lo que quieres para tus hijos, ¿no? Entonces, pensad que cuando vayáis a un centro educativo, tenéis que tratar de ganaros a las familias, de decir, pues a mí cómo me gustaría que fuera ese centro. ¿Qué queréis para vuestros hijos? ¿Queréis un centro que no valga nada, que no sirva para nada y que todos los alumnos sean unos paquetes? No. ¿Queréis un centro que funcione, donde los alumnos no se sientan mal porque sufran bullying, o sea, yo qué sé, cualquier tipo de bullying, discriminación, etcétera, ¿no? Entonces, eso, crear ese entorno es cuestión nuestra. Y por último, lo que es la responsabilidad compartida. Como os digo, con Alumnoe, el peso que tiene el contexto de los padres, la comunidad escolar, es fundamental y va a ser el que apruebe o no un proyecto de dirección de centro. Fijaros hasta qué punto tiene poder el consejo escolar y los padres. O sea, en un centro público, si el consejo escolar no le gusta una directora o un director, puede decir, no, yo no quiero esa persona, fuera. Por lo tanto, es importante este tema, es muy importante este tema, ¿vale? Por un lado, tenemos que hablar de lo que habéis dicho y hemos discutido hace un rato, diversidad y complejidad. Nos encontramos en un momento especialmente complejo. Como hemos visto con la última ley y como hemos hablado entre nosotros, hemos visto que realmente pues, el contexto en la actualidad es muy heterogéneo, muy heterogéneo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces como docentes de afrontar esa diversidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque antiguamente lo que era todo como más homogéneo, todo era, las familias eran más o menos todas iguales, ¿no? Las que eran diferentes, pues como que se iban o no figuraban porque no estaban bien vistas, pero ahora no. Otro factor importante, pues cada vez hay más movilidad. Pues, por ejemplo, la gente ucraniana, como tiene guerra en su país, se ha venido a España. Y tenemos muchos ucranianos, tenemos muchos chinos, tenemos una comunidad muy importante de África, que está en nuestro país, que convive con nosotros tranquilamente, de marroquíes, que también están aquí desde hace muchos años, latinoamericanos. Por lo tanto, este contexto también nos condiciona enormemente. El tema del mercado laboral, ¿qué es lo que sucede? Con el tema del COVID, muchas empresas se han caído, pero literalmente, porque económicamente las pequeñas empresas, muchas no han podido con todo el tema económico y entonces ha habido pues una situación laboral muy complejo, en el cual la mujer está trabajando, porque los dos necesitan trabajar, un sueldo solamente, en la mayoría de los casos, no es suficiente. Y además, pues debido a estos problemas que hay de convivencia, pues, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos el tema de las bandas, ¿no? Las bandas latinas, todas las bandas estas de narcotráfico. Por ejemplo, hoy salió una noticia que han localizado y desmantelado 2 bandas de narcotráfico. Es decir, que todas estas bandas de narcotráfico, no nos olvidemos que utilizan a camellos, que son adolescentes que vosotros podéis tener en vuestro centro educativo de secundaria y no lo sepáis, simplemente pues eso. Una sociedad muy compleja, en el que encima tenemos las nuevas tecnologías que pues nos están estableciendo nuevas, transformando la realidad, no solamente sino que además establecemos nuevos tipos de relación. Hay gente que incluso se ha conocido, son pareja y se han conocido por internet. Seguro que conocéis alguna pareja, ¿no? Que se ha conocido por internet. Y también que se utiliza la tecnología en los institutos pues para hacer usos pues yo le mando esto a tu pues, un amigo, una pandilla, otra pandilla, ¿no? Entonces, todos estos aspectos impactan muchísimo en lo que es la familia, porque hay familias que no se esperan luego cómo va a impactar tanto esa tecnología en su hijo o en las relaciones de su hijo con sus iguales o en el centro educativo, etc. Luego está el tema de la disociación, filiación biológica o filiación real. ¿A qué se refiere exactamente eso? Pues lo que se refiere es muy sencillo, pues que hay veces que tú tienes hijos que son tuyos, pero otras veces, como os digo, que lo que haces es
que, por ejemplo, coges un hijo de una persona que se ha ido a la cárcel y esa persona pues no puede ocuparse de su hijo porque está en la cárcel. Pues esas personas son niños de acogida o un niño de acogida que viene de África o que viene de Ucrania o que viene de España, ¿no? Cada vez tenemos una situación más compleja y cada vez hay realidades pues más raras y más, o sea, raras en el sentido de que antes no eran habituales verlas, pero hoy en día son normalizadas porque cada vez se producen más, ¿no? Por lo tanto, la definición de familias, vamos a coger la que viene en los apuntes, que es la general, que es la que responde a la Organización Mundial de la Salud, que es el conjunto de personas que conviven en el mismo techo. Y ahí ya mete lo que quieras, padre, madre, hermanos, con vínculos o no, ¿vale? Begoña está comentando, disculpa Mónica, después de terminar la explicación y antes de que acabe la clase, ¿nos puedes dar las pautas para el feedback? La semana que viene es el día 10 y creo que ya iríamos tarde para realizarlo. ¿A qué feedback te refieres, Begoña? Para la prueba, para la actividad puntuable, la tarea del 24. Ah, vale, de acuerdo, sí. Vale, tarea del 24, vale, o sea, nos quedarían digamos que la tarea del 24 quedan 2 semanas, el 10, el 17 y el 24, ¿vale? Entonces, si queréis, lo que os propongo es que os hago una pequeña presentación para el próximo día y el próximo día os lo hago un poquito más extenso, ¿os parece? ¿O preferís que lo hagamos antes? Lo que vosotros me digáis. Yo por mí lo dejamos para la semana que viene porque así os puedo preparar un poquito una presentación que os ayude a ver las cosas y podemos sobre la marcha preparar un poquito las cosas juntos. Y eso os permite ya poneros en marcha y dejarlo hecho. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Yo, por mi parte, si nos adelanta algo, mejor que mejor, porque honestamente es que para último de mayo voy a tener bastante lío aquí en Córdoba y es que no me va a dar tiempo, no lo quiero dejar para lo último, la verdad. Si nos pudiera adelantar, lo agradezco. Vale, sin problema. Pues hacemos una cosa, sigo un poquito con el tema y cuando quede un poquito, pues ya lo hacemos, ¿vale? Y así de esa manera nos da tiempo, yo creo que a todo, adelantar un poquito del tema y hacer un poquito de la presentación y ya el próximo día nos metemos en los feedbacks y nos metemos en lo exactamente en qué podemos hacer y si queréis os dejo un ratito para trabajar en equipo y que vosotros podáis ir sacando cosas que os puedan servir, ¿os parece? ¿Sí? Vale, genial. Bueno, pues sigo. Vale, como os decía, la definición que nos viene es la de la Organización Mundial de la Salud, de la salud. Y se refiere a eso, que puede haber vínculos consanguíneos o no. Pero es lo que curiosamente decía vuestra compañera, que lo que sí había eran unos lazos afectivos, que lo curioso es que ahora mismo se establecen otros tipos de familias y bueno, digamos que los lazos afectivos, pues ahora mismo está el marco un poco más difuso, ¿vale? Pero en definitiva, para tomar un documento como referencia es esta definición, ¿vale? Que en ese sentido que digáis, pues ¿cuál es la definición? Esta, la que vamos a tomar como referencia. En cuanto a los tipos de familia, y aquí es donde os digo, estas son las clásicas, los tipos de familia clásicos que establece la Organización Mundial de la Salud serían la tradicional, que también se llama la nuclear. Luego estaría la monoparental, en la cual está solamente uno de los dos. Luego estaría la biparental, cuando se produce además con más de unos padres. Y monoparental cuando está dirigida por una de las dos. Cabe distinguir entre homo cuando es el padre y mono cuando es uno de los dos, que puede ser el padre o la madre. Lo que decíamos, las reconstituidas, que es, pues por ejemplo, alguien que se separa, se fragmenta, por lo tanto, y se vuelve a casar. Y entonces constituye una familia reconstruida. ¿Por qué? Porque surge a lo mejor de una persona que está soltera y un casado, o de una persona que está casada con otro casado que comparten sus hijos, etcétera. Puede ser casos diversos.
¿no? Luego estarían también las externas. Las externas se caracterizan porque son un poquito más amplias, ¿no? Son familias que tienen unas características un poquito diferenciadas, propias, y por lo tanto no serían como las otras que tienen un carácter marcado más tradicional. Lo que es importante en este sentido es las poliédricas, que son un poco más extrañas. Diréis, ¿qué es eso de las poliédricas? Las extensas están formadas por mucha familia, ¿no? Hay muchos casos de familia extensa, como las de la gente que vive con abuelos, pues eso, se junta una piña. Por ejemplo, las comunidades gitanas suelen tener este nombre de familia extensa, porque suelen vivir muchos y residir muchos juntos. También las familias latinoamericanas suelen ser familias extensas, porque a lo mejor vive la tía con la madre, con la hija y con los niños. Y eso, lo que os decía, que las poliédricas son un poco más abiertas, digamos, más surgidas a partir de una poligamia. Y entonces, en ese sentido, pues ahí combinan más de dos progenitores. Pueden ser padres, madres, pues eso, comunidades más, digamos, alternativas. Por otro lado estarían las unipersonales, que en la cual la persona es la única que, pues por ejemplo, una madre que adopta a los hijos, ¿no? Que adopta a los hijos, que tiene hijos por sí misma, pero no tiene padre. Que dice, pues yo quiero tener hijos aunque me quede soltera, por ejemplo, ¿no? O un caso de un hombre, que hoy hay de todo. Y como os decía, el otro caso es el de las familias de acogida, ¿no? Que realmente, pues normalmente suelen tener un carácter más temporal, porque tú acoges durante una temporada, un tiempo, que ese tiempo viene asignado por ley. Por eso os digo que siempre nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. La legislación es fundamental para nosotros como docentes. Una cosa que yo antes no estaba acostumbrada, pero debido a la fuerza, pues me ha tocado darme cuenta que sí, que la ley la tengo que tener clarísima. Recordamos lo de la monoparental, María de los Ángeles, que decíamos que los de monoparental era un solo progenitor, ¿de acuerdo? Y la biparental era sin hijos ni familiares que tengan directamente, ¿vale? Y la homoparental, que eran cuando eran del mismo género, ¿vale? Cuidado, que eran del mismo género. En ese sentido, pues, por ejemplo, una pareja formada por dos hombres o por dos mujeres. Si es viudo, es monoparental porque solamente habría uno de los dos, ¿vale? O podría considerarse también unipersonal, porque solamente es uno la que se encarga de la familia. Y homoparental, como hemos dicho, está compuesta por el mismo género. Elena, sería, pues, por ejemplo, dos mujeres que tienen una relación o dos hombres que tienen una relación. Pilar, decíamos que estos sí que entran porque son los que están reconocidos a nivel internacional. O sea, si tú mañana te vas a trabajar a Francia, te vas a trabajar a Portugal, te vas a trabajar a cualquier sitio, pues estos son los modelos en el contexto internacional. Entonces, por lo tanto, como nosotros estamos en el marco europeo, tenemos que conocer no solamente el marco local de lo que nosotros tenemos en España, sino también lo que hay en el ámbito internacional, ¿vale? En un macro contexto. Y luego lo que tenemos que tener en cuenta es el marco normativo español, porque al final en España nuestro gobierno es el que nos manda, o sea, así es. Dice, el unipersonal es una única persona. Exactamente, el unipersonal es una sola persona. La persona, pues por ejemplo, alguien que se ha quedado sin papá y sin mamá porque se ha muerto en un accidente de coche. Eso es una familia unipersonal. O una persona que ha sido, que no sabe quiénes son sus padres. A lo mejor imaginaros el caso de una persona que la han dejado abandonada y está en un hospicio, está en cualquier sitio, en una casa de acogida, y no sabe quiénes son sus padres. Pues sí, a lo mejor tiene padres, pero como él o ella no los conoce, pues sería considerado como unipersonal, ¿vale? Una persona que vive solo y que tiene un hijo, en ese sentido, sería pues monoparental. Uno de los dos sería el que hace las funciones de padre y madre, ¿vale? Y por eso, en ese sentido, la nueva ley española lo que ha hecho es que
ha cogido y se ha dado cuenta de la vulnerabilidad. Sí, ahora la explico, José Luis, que es un poco complejo lo de las poliédricas. El nuevo gobierno lo que se ha dado cuenta es la complejidad que existe ahora mismo en el ámbito familiar, y lo que ha tratado de recoger en la normativa es esta diversidad de tipologías de familias que hay. Pero lo que tenía que haber puesto es un nombre de tipo de familia, de diversidad de familias, ¿no? Y en ese sentido, pues es quizás lo que hubiera ayudado a que hubiera creado menos conflictos, que se han creado muchos conflictos a raíz de esta ley. Decíamos que las familias poliédricas, ¿vale? Pues son familias como más de amor libre, o sea, de estas comunidades que, no sé si, creo que era en Granada, si no me equivoco, una comunidad hippie que viven en amor y libertad, y entonces pues tienen hijos, sí, Pilar, algo así. Entonces tienen hijos y comparten hijos y tienen relaciones abiertas, o sea, familias más, no sé cómo decirlas, más modernas, como una hippie de toda la vida. Pues sí, Elena, tribu, eso, realmente esa es la cosa, que son comunidades que tienen una forma pues a su manera, como decía Frank Sinatra, my way. Entonces, en ese sentido, es interesante que veáis, ¿no? Pero una duda, las unipersonales, con el ejemplo que pusiste, no cumplirían la definición de familias. Claro, es que, como os digo, si nos vamos al contexto español, vuelvo al contexto español, ¿vale? Os voy a poner otra vez el modelo español. Aquí estarían las personas solas. Aquí nosotros, pues, en España lo llamaríamos a eso personas solas, ¿vale? Una persona que está sola y que no tiene ayuda. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor depende de un adulto, de un tutor legal, es decir, la ley asigna un tutor, porque tiene que tener una persona que represente a un menor, siempre tiene una persona o una organización que represente a ese menor, y por lo tanto, claro, exactamente, Elena, es lo que estoy comentando, que siempre tiene que haber un responsable legal, que puede ser una entidad, una persona o una entidad, un organismo. Entonces, en ese sentido, lógicamente, depende de alguien. Imaginaros un bebé no puede valerse por sí mismo. Las que hemos tenido bebés y los que hemos tenido bebés lo sabemos, ¿a que sí? Bueno, ¿os ha quedado más o menos claro el tema de las familias, de los tipos, que eso era así lo más complejo? Sí, ¿no? A veces. Hello. Bueno, ¿queréis que repasemos un poquito lo anterior? Recordar, la nuclear. Sí, vale. Recordar, la nuclear es la de toda la vida, o sea, la típica en la que hay pues padre, madre y toda la familia convencional, ¿vale? Después, la otra tipología era, perdón, la otra tipología era la homoparental, que ahí eran cuando tenían el mismo género, ¿vale? Eso es el padres y madres del mismo género. Homo significa igual, viene del latín y significa igual. Homoparental, igual parientes, o sea, igual, pues igual relación de familia. Entonces, padres y madres que tienen el mismo género, que sería pues la familia nuclear moderna. Luego estaría la biparental, que quiere decir que no tiene hijos ni familiares directos, o sea, están solamente ellos. Bi, que significa dos, parental, que significa relación de padres, ¿no? Monoparental, cuando solamente hay uno de los dos, ya bien sea el padre o la madre, ¿vale? Puede ser tradicional, ¿vale? Que, por ejemplo, si se muere uno de los dos, pues a lo mejor el papá o la mamá pues se vuelve a casar o tiene hijos adoptivos o acude a la inseminación artificial, ¿no? Entonces, eso, son cosas que, pues, que pueden ocurrir. Como Ana Obregón, que es más infrecuente, ¿no? Que ha cogido y a raíz de su hijo que ha fallecido, pues ha tenido su hijo, un hijo. Eso ya, pues, es un tipo de familia
pues reconstituida. Ella se encontraría dentro de esa contextualización de reconstituida. Familia extensa, compuesta por, como os digo, normalmente suele producirse en casos de etnia gitana o latinoamericanos, que viven varios, ¿no? Entonces está compuesto por distintas generaciones que son todas directas o incluso a veces secundarias, ¿no? Por ejemplo, vive con el abuelo, la abuela, el tío, la tía, ¿no? Y entonces eso suele ser más frecuente en zonas más rurales de España, no muy masificadas. Sí, también podría ser considerada Elena monoparental porque solamente hay una de las dos que está al cuidado del bebé, ¿vale? Y por otro lado estaría la extensa, perdón, la poliédrica. La matrícula del niño lo que hace es que te pone la situación, o sea, te pone en la documentación que vosotros tenéis que rellenar, por ejemplo, José Manuel, en la matrícula de tu hijo, ¿no? Tu matrícula si te pone nombre del padre o representante legal, nombre de la madre o representante legal. Bueno, ahora igual cambian también los papeles, porque como han metido tanta terminología nueva, lo más seguro es que también cambien lo que es la burocracia, ¿no? Eso es así. Así que los secretarios de los centros educativos el año que viene se van a hinchar a dar explicaciones a los padres. ¿Vale? Entonces, esa información está ahí. Y lo que pasa es que luego a ti te puede ser relevante, como te digo, dentro de las funciones de tutor, porque tú como tutor tienes la obligación siempre, siempre, siempre de informar a los padres y en este caso, pues a la familia. Y claro, depende del tipo de familia que tengas, pues te puede venir la tía a hablar, te puede venir la vecina o cualquier otra persona, ¿vale? Como decíamos, las poliédricas, que era cuando había más, una comunidad de padres, o sea, con más de 2 progenitores, ¿vale? Entonces sobre todo se da en casos de poligamia o poliamor o como lo quieran llamar, como nos decía antes, creo que era Elena, lo de las comunidades hippies de toda la vida, ¿vale? Y realmente pues eso está cambiando. O sea, ahora mismo pues hay ciertas comunidades así, pero tampoco hay muchas. Hay más unipersonales, pues personas unipersonales, pues debido a normalmente a un drama familiar o lo que sea, pues que esa persona está solita. Y depende, como os digo, puede depender de un tutor o bien de un tutor que sea una persona o de un tutor que tenga una organización, ¿no? Por ejemplo, pues imaginaros, la Junta de Andalucía tiene un bebé. ¿Por qué? Porque ese bebé ha sido abandonado, por ejemplo, apareció un bebé en la basura, me parece, no me acuerdo en qué localidad fue, que alguien abandonó a ese bebé y entonces la Junta de Andalucía creo que fue la que reclamó ese bebé para que ese niño no fuera, o esa niña, no me acuerdo lo que era, pues no fuera un desvalido, sino que realmente pudiera verse, pues, ser acogido por una familia de Andalucía, ¿no? O de fuera de Andalucía. Y ahí es donde aparecen las familias adoptivas o las de acogida, que son distintas. Os decía que las familias adoptivas adoptan con un carácter permanente. O sea, tú adoptas a un niño y pues, por ejemplo, hay gente que se va al extranjero a adoptar niños, porque aquí a lo mejor es más, los procesos burocráticos son muy, 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 muy lentos, y entonces se van al extranjero y en el extranjero es más fácil, ¿no? Traer un niño adoptado. Para todo, o sea, para siempre. Por ejemplo, si te vas a los hijos de el torero este y su mujer que ¿cómo se llama? Dios mío, el torero. Ayudadme. Hay un torero que tiene, con Rocío Jurado, creo que era su marido, que adoptaron hijos en el extranjero. Eso, perdón. Gracias, Elena. Ortega Cano y su mujer en su momento adoptaron hijos y esos hijos le quedan para siempre. Eso es el concepto de familia adoptiva. Y otra cosa distinta es la acogida. ¿Por qué? Porque la acogida normalmente, como os digo, se hace por un periodo de tiempo concreto, que puede ser pues 5 años, 2 años, unos meses incluso, ¿no? Por ejemplo, hay un convenio entre, no sé si es el Magreb
y Sevilla, que acoge familias del Magreb, y entonces los niños tienen la costumbre de esas familias del Magreb mandan a sus hijos a Sevilla con familias andaluzas durante el verano para que conozcan y aprendan español y se críen en un entorno pues europeo, ¿no? Entonces eso es una acogida que es distinto porque, como os digo, tiene un carácter pues semipermanente, no es un carácter permanente como la adoptiva, que tú adoptas a alguien y lo haces para siempre, ¿no? Y entonces, por lo tanto, a nivel legal no tiene nada que ver lo uno con el otro, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis entendido esto mejor? ¿Sí? ¿No? ¿A veces? ¿Os ha quedado más claro? Porque son conceptos nuevos, entonces yo entiendo que son complicados, pero de verdad que son importantes, porque es muy importante el papel de la familia y que a veces tú como tutor dices, va, ha venido su tía, bueno, a que no venga su madre no voy a tal. Pues no, cuidado, porque a lo mejor esa familia, esa tía es como si fuera su padre, ¿no? Carlos, adelante, habla, por favor. Sí, sí, a ver, era porque en el caso de familia biparental, o sea, siempre dices que el niño tiene que depender de alguien, tutor o padre, Sí, madre. En el sí. caso de biparental, si no hay niños, de quién no puede depender de nadie y menos no nos pueden llegar al instituto. ¿Qué caso sería ese? Es como cuando, por ejemplo, digo, por ejemplo, que depende de la Junta de Andalucía o de un organismo, de una entidad. En esos casos, esa entidad responsable luego normalmente suele pasar a otro, pues ser adoptada, ¿no? Por una familia. Pero entonces, inicialmente es un caso, pues así, que depende de un organismo, pero que no tiene ni padre, ni madre, ni tío, ni tía, ni nadie que sea un tutor legal al uso. Y por eso se llama de esa manera, ¿vale? Porque, pues eso, porque depende totalmente de, de las organizaciones sociales, ¿vale? ¿Sí? Sí, pero era, o sea, la biparental, que no tiene hijos. O sea, en todo caso serían, si acogiesen a alguien sería ya familia de acogida, pero la biparental, Exacto. claro, pero ahí en los apuntes que te dice biparental, sin hijos ni familiares directos, o sea, es una familia que de momento no tiene constituido nada hasta que no se lo asignen. O como... Sí, exacto, exacto. Que no tienen nada. O sea, pues hay gente, por ejemplo, que no puede tener hijos, porque hay, por ejemplo, hay una enfermedad que es la hepatitis, que no sé si conocéis a alguna persona que haya tenido hepatitis, pues hay personas que pasan la hepatitis en la etapa infantil, que luego, como consecuencia de esa enfermedad de la hepatitis, pues no pueden tener hijos. Entonces, constituyen una familia biparental, que no tienen hijos ni familiares directos, pues porque a lo mejor lo han perdido todo, pero a lo mejor luego, pues lo que os digo, que quieren adoptar, entonces se convierten en familia adoptiva porque adoptan, o se convierten en, en familia de acogida, porque se deciden acoger a alguien, ¿vale? O sea, que no veamos la nomenclatura como algo rígido, sino como algo en transición. O sea, ahora mismo la familia es así, pero es un término cambiante porque en función de cómo vayan las cosas o por dónde vayan las cosas, pues va a transformarse en una familia pues, monoparental si se separan entre sí, reconstituida si luego se separan y se vuelven a casar. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Que son conceptos como muy cambiantes, muy complejos y muy, pues que no es nada permanente, sino todo lo contrario. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Genial. Bueno, pues si os parece, no sé si os han quedado más dudas de aquí o si lo puedo dejar de momento aquí. ¿Sí? Vale. Y entonces, lo que queríais era que viéramos un poquito lo que son las actividades, ¿verdad? Habladme por el micrófono, que ahora mismo no os estoy viendo, ¿vale? Porque lo que voy a hacer es, mientras hablo con vosotros, voy a abrir las actividades
para tenerlas delante y así poder ver mejor las cosas, las vemos juntos y así lo podemos, bueno, aunque quedan solamente 10 minutos, pero bueno, por lo menos para que podáis, pues eso, de cara al próximo día ya preparamos un poquito más las cosas y vemos las actividades exactamente que, pues eso, nos ponemos a ella, decimos, pues venga, vamos a hacerlo. Por cierto, el foro, ¿cómo vais con el foro? ¿Habéis hecho ya, contadme experiencias del foro, ¿habéis hecho ya cositas? ¿Quiénes habéis contestado al foro? Mónica, hoy es el último día del foro. Hoy es el último día del foro. Por eso os lo pregunto, porque era mi preocupación, porque yo, como ahora va a ser el último día, yo ya os quiero corregir el foro y ya que vosotros os quitéis una preocupación de encima para decir, pues mira, toda la nota que os pueda subir de evaluación continua es menos carga de cara a lo que viene, que es a mí lo que me preocupa es ver cómo ayudaros a que tengáis menos carga. Por favor, habladme que no os veo, ¿vale? O alguien que me lo lea. A ver, necesito una ayuda. Hola, Mónica. Mónica, sí, adelante. Una pregunta. Sí. ¿Nos vas a dar la nota pronto para saber? Porque así... Sí, bueno, esta semana trataré de corregirlos, ¿vale? O sea que a lo largo de esta semana, pues a ver si el fin de semana me puedo poner y os lo dejo ya todos corregidos. Y yo lo que voy a valorar es, pues lo que os digo siempre, la reflexión que hayáis hecho y si habéis hecho citas, mejor que mejor, porque no es lo mismo que lo diga Manuel, por ejemplo, que lo diga Manuel, pero que referencie a Vizquerra o que referencie a Doleman o a Coleman ¿entendéis lo que os quiero decir? Que eso es un valor añadido. Entonces, que yo voy a tratar de daros buenas notas, pero valoraros eso, la gente que se molesta en decir, pues yo voy a buscar esto para fundamentarlo mejor, porque una cosa importante como docentes es que sepáis fundamentaros bien para que la gente deis credibilidad, ¿no? En la medida que os fundamentáis mejor, vais a dar más credibilidad a los alumnos y a las familias. Y por lo tanto, yo eso lo valoro muchísimo, ¿vale? ¿Los demás qué tal? ¿La habéis entregado todo? ¿Sí, no? ¿O cómo vais? Mónica Begoña ha apuntado por ahí que hay 55, digamos, intervenciones en el foro. Yo personalmente también la hice ya. Así que nada, esperando tu... Vale. Ay, qué alegría. Yo quiero que la hagáis. Que nadie me la deje sin hacer, ¿eh? Por Dios. Que si no, voy a vuestras casas a tiraros de las orejas. Para mí es muy importante que lo hagáis, de verdad. Porque es nota que te sube, que te quita la preocupación. Que luego siempre está uno preocupado por el examen, pero que toda la nota que os pueda subir por otro lado, pues es más tranquilo que vas al examen, ¿sabes? Vale, con respecto al ejercicio que decíamos, oigo un ruido de fondo, no sé si lo oís vosotros. Sí. Vale. Mirad a ver si podéis... Vale. Voy a compartir con vosotros el documento, ¿vale? A ver si me deja compartirlo. Un segundito. Y así os enseño el documento que tenemos de referencia, ¿vale? Un momentito que lo voy a compartir archivos. Estoy sacando el archivo para que lo veáis. Voy a agregarlo. Vale, estoy ya en él. Un segundito que lo está cargando, ya está. Vale, el ejercicio de feedback. Vamos a ver si me deja ponerlo. Vale, vamos a ponerlo aquí. Ahora, bien, entonces, en el ejercicio de feedback se llama Reimaginar juntos el futuro de la educación secundaria. En este ejercicio lo que tenemos que hacer es, a partir del documento de la UNESCO, ¿os acordáis que vimos un vídeo, verdad? Que era el vídeo que hablaba precisamente de esto, de hacia un nuevo contrato social de la educación, ¿no? ¿En qué línea íbamos? Entonces, lo importante es que nosotros seamos capaces de ver pues, de dónde venimos y a dónde vamos. Es decir, ahí tenéis unos enlaces
el primero es un resumen y el segundo es el texto completo, ¿vale? De todo el documento. Entonces, a partir del resumen, lo que hay que hacer es analizarlo desde tu perspectiva, ¿vale? O sea, a mí lo que me importa es que tú des tu opinión. Y como os digo siempre, si tu opinión va fundamentada con autores que piensen como tú, pues lo que haces es que das un mayor valor científico y académico a tu trabajo. Por lo tanto, yo os animo a que penséis, a ver si hay alguien que piense como yo. Y lo buscáis en internet y lo ponéis citándolo con la bibliografía, webgrafía, me da igual, ¿vale? Donde vosotros lo encontréis. Entonces, ahí es interesante, pues eso, que ampliéis lo que es la bibliografía de la unidad didáctica y que siempre que citéis, recordar que hay que seguir la normativa APA 7, ¿vale? De esa manera ya os acostumbráis para vuestro trabajo de fin de máster y por otro lado os sirve para llevarlo bien hecho, ¿no? Porque eso también sube la nota, el tenerlo en los formatos bien hechos. Entonces, el objetivo, en definitiva, es pues, ver el documento, ver, pues, qué puntos positivos tiene, qué puntos negativos tiene. Negativos en el sentido de qué aspectos a lo mejor se ha dejado que para vosotros creéis que son relevantes, ¿no? Porque a lo mejor pensáis, no, pues este documento se ha olvidado de esto que es súper importante también, ¿no? Y luego, pues, qué ideas podéis integrar vosotros que os permita ampliarlo, ¿no? Decir, bueno, pues esto sí, muy bonito, pero luego a lo mejor en el gobierno francés o en el gobierno español no se está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacerlo mejor, ¿no? En ese sentido, tened en cuenta que, pues, ¿de dónde viene todo este texto? ¿De dónde viene? Pues de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que, como decía en las otras clases, que la educación siempre ha sido tradicionalmente muy injusta. No todo el mundo tenía acceso a la educación, al principio las mujeres no tenían acceso a la educación, los pobres no tenían derecho a la educación. Y por lo tanto, en esta era lo que se pretende es que, jolín, si estamos en una sociedad digital del conocimiento, lo lógico sería que todos tengamos acceso al conocimiento, ¿no? Y como vimos en el tema, hablábamos del informe de los en el tema 1, ¿os acordáis? En ese sentido, a partir de ese informe, luego posteriormente se han escrito nuevos informes, como el de replantear la educación y el de reimaginar juntos nuestro futuro. Entonces, en ese sentido, si os metéis en la UNESCO es muy curioso porque os habla hasta los problemas que hay ahora mismo con lo que es la educación de la inteligencia artificial, ¿no? Que es tan problemática ahora mismo, que sí, que no, la metemos en educación, no la metemos, pues incluso esto la UNESCO lo ha tenido en cuenta. Entonces, en ese sentido, vuestro reto es, pues, ver qué necesidades existen, como consecuencia, qué propuestas se llevan a cabo y cómo se concretan en educación secundaria. Y claro, tened en cuenta que eso tiene unas consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Que en el centro educativo implica ciertas formas de actuar, formas de llevar a cabo proyectos, formas de actuar de los gobiernos, de los centros educativos, ¿no? Todo ello. Entonces, tenemos que tratar de ir de lo general a de lo general a lo más específico. Entonces, tratamos desde argumentar los grandes hitos hasta llegar a circunstancias muy concretas que os permitan, pues, ver, pues, esas necesidades, cómo se concretan en propuestas, cómo se desarrollan en la educación secundaria. Yo, por ejemplo, os hablaba, un ejemplo que podíais poner era lo de la Agenda 2030, ¿no? Que realmente eso ha sido una cosa que ha impactado directamente como consecuencia de lo de la UNESCO. Otra cosa, el informe, ya sabéis que esto es como un texto argumentativo de los que hacíamos en secundaria, cuando estudiábamos en secundaria. Bueno, y los que somos más mayores en el instituto. Ahí lo que es importante es organizar la información, pues primero con una introducción. Y luego después poner diferentes tips. ¿Qué es eso de tips? Pues
diferentes elementos que configuran el núcleo principal de lo que tú quieres aportar, ¿no? Y pues en esos tips pues puedes poner, por ejemplo, cuál es la visión de los alumnos, la visión de los docentes, la visión del centro educativo. E incluso podéis añadir la visión de las familias, si queréis que sea como más global, ¿vale? Lo mínimo, pues la visión del docente y del centro, como dice en el enunciado, pero si queréis que sea más completo y mejor hecho, pues si integramos todos los agentes de la comunidad educativa, mejor. Instrucciones de entrega, 3 páginas, y aparte la bibliografía, la portada, y si queréis poner algún anexo, sin ningún problema. El nombre del fichero tenéis que poner feedback, el nombre y apellidos de la persona que lo entrega, y luego para los formatos recordar que tenéis el tipo de letra, Garamond con el tamaño 12, espacio interlineal 1.2, ¿vale? Y como os digo, ¿Eso dónde lo pone, Mónica? ¿Eso dónde lo pone? Lo de... en el documento del trabajo, ¿vale? En el propio enunciado del trabajo viene todo eso que os estoy explicando. Pero aquí donde, o sea, en este documento que nos has puesto para que lo veamos, aquí no lo pone, ¿verdad? Porque no lo veo, ¿no? Sí lo viene. Lo que pasa es que no he pasado la página. No sé si lo veis bien. Vale, disculpa, vale, Mira, vale. extensión, nombre, lo tenéis que hacer. Exacto. Aquí, ¿lo veis ahora? Eso es lo que os decía del informe de LORS, ¿vale? Y luego, el tema de la evaluación. Esto es importante. ¿Qué es importante de la evaluación? Pues mirad, lo que es importante de la evaluación, un segundito que os lo digo, lo que es importante de la evaluación, es decir, ¿cómo os voy a valorar el trabajo? Primero, no tengáis faltas de ortografía. Siempre que acabéis el trabajo lo revisáis con el revisor de Word, ¿vale? Y que la redacción se vea, pues eso, académico, bien escrito, bien elaborada, bien argumentada, que esté bien presentada y organizada. Recordad lo de los margen derecho, margen izquierdo, los dos justificados para que queden bien, ¿no? Con normas APA, como os decía, con citas, que de esa manera demostráis que hay profundidad, que hay coherencia en el análisis, ¿no? Que hay una reflexión crítica. Estamos en la última, ¿vale? Sí, pero perdón, Mónica, una cosa, sí. es que en las normas APA, cuando redactas, sí. no va justificado. Ya, pero nosotros sí. Vale. ¿Vale? No, pero como o sea, hay no que te redactar con normas eso. APA, vale, ok, gracias. Sí, porque si te das cuenta, las normas APA luego tampoco tienen a lo mejor el tipo de letra Garamond, ni el tamaño 12, ni todo esto. Sí, la letra es Arial 11. Exacto, entonces lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo son las citas bibliográficas, ¿vale? La forma de citar y luego la bibliografía. La bibliografía que coloquemos que sea normas APA. Que queréis poner los títulos como lo hace normas APA, mejor. Pero que la gente que no conoce cómo se hace todo eso y dice, uff, esto es demasiado, no hay problema. O sea, en ese sentido esto es una asignatura, o sea, no es un TFM. O sea, que en ese sentido no, conmigo no, no tenéis problema ninguno. ¿Vale? Yo solo quiero que os familiaricéis con el APA 7, con las citas y punto. Y ya está, ¿sabes? Con eso me doy con un canto en los dientes. La gente que está más en la universidad, pues sí está más familiarizado, pero para la gente que no está en la universidad es muy complicado. Así que no os compliquéis, por mi parte, lo mínimo. Hacerlo bien y me vale. Y el que lo haga perfecto, pues fantástico, o sea, estupendo. Y luego lo que os decía, adecuaros al formato, extensión y recursos, que todos los recursos que me queráis poner, lo podéis poner. O sea, dices, pues mira, es interesante en ese sentido tal recurso, tal blog, o tal vídeo, o tal cosa. Oye, pues eso es un valor añadido también. Eso es un valor añadido también. Y por favor, que no puedo evaluaros si entregáis fuera de plazo. Así que os pido, por favor, que me entreguéis las cosas siempre en plazo, porque si no hay ya no os puedo ayudar. Así que necesito que seáis súper estrictos con los plazos para que no tengamos problemas y todo quede bien. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido todos bien?
Sí, vale, genial. Vale, pues nada, lo dejamos para la semana que viene, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición. La fecha de entrega no la tengo delante, ¿vale? Sí, 24 de me mayo. podéis mandar. Ah, gracias, José Luis, y gracias. 24 de mayo. Como os digo, es, si no me equivoco, en 3 miércoles. O sea, este miércoles siguiente no, el siguiente no, el posterior. Si no he mirado mal el calendario. A ver, 1, 2 y 3. Sí, es dentro de 3 miércoles. Pero ya sabéis lo que yo os aconsejé el primer día. Cuanto antes os quitéis las cosas, antes os descargáis. Así que organizaros como mejor os convenga. Como tenéis vosotros las asignaturas y vuestra gestión de tiempos, luego ya sabéis que encima se va a juntar el trabajo de los centros educativos con los exámenes y con todo. Así que mi consejo es que cuanto antes os lo podéis quitar de encima, mejor, ¿vale? Si queréis, el próximo día nos vamos a juntar por grupos, ¿os parece? Y vamos a hacer un poquito de trabajo para que os ayude a vosotros a poder partir de algo y que ya podáis volar solos. ¿Os parece que nos organicemos por grupos? ¿Sí? Así ya nos ponemos a trabajar y yo creo que de esta manera nos motivamos. Ya os digo que yo estoy aquí para ayudaros. Pues nada, que tengáis una buena semana y que lo que me necesitéis me escribís o me lo decís. O si tenéis alguna duda ahora, me lo preguntáis y lo que necesitéis. ¿Vale? Gracias a vosotros. Gracias. Buena semana. Hasta pronto. Adiós.